estadística. Entonces ya vimos toda esta parte, estábamos incluso bajando un archivo, ¿no?, de datos. Tenemos que ir revisando cada uno de los temas que contiene el archivo para que ustedes hagan un ejercicio parecido de todo el archivo, ¿no? Dice que la estadística, pues, es el conjunto de técnicas para la colección, manejo, descripción y análisis de la información. Sí, de manera, dice, que las conclusiones obtenidas tengan un grado de confiabilidad especificado. Ahí en esa confiabilidad, pues, es donde entra la probabilidad, ¿no? Sí, la confianza. Dice que la parte de la estadística más antigua está integrada por las técnicas para organizar, presentar, calcular cantidades representativas, y a eso se le llama estadística descriptiva. Eso ya lo vimos, ¿no? La media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la desviación media, ¿no? Y luego hay otra parte de la estadística que se llama inferencia estadística. Aquí está, ¿no? Que es con la que queremos generalmente hacer pronósticos, ver cómo se comportaría un fenómeno a partir de los datos con los que contamos. Sí, ya sea, dice, porque se dispone de información completa o debido a la variabilidad presente en la naturaleza. Dice, es frecuente que arribemos a conclusiones por medio del método inductivo, en el cual las mismas conclusiones, pues, son inciertas, y el conjunto de técnicas que nos permiten hacer inducciones en las que el grado de incertidumbre es cuantificable, integran la rama de la estadística conocida como inferencia estadística. Ustedes saben que hay fenómenos que no se pueden predecir, ¿no? Por ejemplo, los sismos, esos no ha sido posible hasta ahora predecirlos. Hay maneras, ¿no? Hay maneras un tanto indirectas de poder, que se sospecha, ¿no? Todavía ni siquiera han, pues, sido puestas en práctica, ¿no? Sí, se sospecha que, por ejemplo, desde fuera, tal vez del planeta, ¿no?, pudiera verse con anticipación, ¿no? O lo que es la alerta sísmica y todo eso, ¿no? Bueno, después de esto, la notación sumatoria. Sería importante que ustedes pensaran en algunos otros fenómenos que no puedan ser cuantificables, ¿no? Porque lo que mejor nos ha servido a la humanidad, pues, ha sido la medición, medir las cosas, medir los tiempos, medir todo, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho diferentes de otras especies. Bueno, incluso algunas especies tienen noción de la medida, ¿no? Sí, un depredador, ustedes saben que saben en qué momento atacar a su presa, ¿no? Sí, entonces como que tienen cierta noción de medida, ¿no? De medida del tiempo, de medida del momento, de medida de varias cosas. Seguramente será por algún tipo de instinto, ¿no?, que tengan, pero la noción de medida no deja de estar, bueno, siempre está presente ahí en ese tipo de cosas, ¿no? La nota es muy importante para hacer esas mediciones, las sumas, y ya vimos algún ejemplo, con lo que son las sumas, eso de la regresión. ¿Recuerdan que había un ejemplo de los cigarros y de que sacamos datos? Aquí había unos ejercicios de sumatoria. Las medidas de tendencia central, que incluyen la estadística descriptiva, la media, la mediana, la moda, las medidas de dispersión, la desviación media, varianza. Eso ya lo sabemos sacar. El coeficiente de variación. Las primeras son medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Las de dispersión son las que miden la variabilidad respecto a la media. Si llegamos incluso a una estandarización de los datos,
Y aquí hay un ejemplo para los estados de la República. Los siguientes datos es de población total, ¿no? Población total, ¿sí? Hay estados que tienen mucha, son datos para el 2010, ustedes pueden sacar para 2020. Ustedes saben que el censo de población y vivienda se hace cada 10 años. Cada 5 se hace el conteo general de población y vivienda le llaman, ¿no? Conteo general nada más, es un conteo, no lleva muchas especificaciones, así como que cuentan, que tienen, que no tienen, en qué han avanzado, en qué han retrocedido. Nada más es un simple conteo. Cada 10 años es el censo general de población y vivienda. Y esto es para el 2010 y para el 2020 pues habría que analizarlo, ¿no? Aquí están las medidas de dispersión, las desviaciones X y menos la media, valor absoluto para la desviación media, para la varianza, las desviaciones al cuadrado y la estandarización, ¿no? Y la medida estandarizada respecto a la media en cuanto a las desviaciones estándar que están alejadas de la media. Ahí se calcularon las medidas y la tabla de distribución de frecuencias. Eso lo vamos a hacer seguramente hoy. Tenemos que llegar a una tablita como esta. Si tienen ustedes que saberla hacer, pues de entrada en Excel, ya después vamos a ver si se puede hacer en cualquier otro software, ¿no? Incluyendo la calculadora. Tienen que poder hacer esas medidas en una calculadora. Aquí está explicado cómo se obtiene la marca de clase, por ejemplo, ¿no? Límite inferior más límite superior entre 2. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Las frecuencias absoluta acumulada. Cada uno nos da un tipo de gráfica. Con esto sacamos la gráfica, por ejemplo, la circular, ¿no? ¿Sí? 32 estados son los 360 grados, entonces 12 equivale a una cantidad de X, ¿no? Hay que ver cuántos, 12 estados seguramente eran, por ejemplo, aquí, ¿no? Que están en este intervalo de entre los 637.025 a los 2.090.909 habitantes, ¿sí? Los que están en este rango de habitantes son 12 estados. Seguramente ahí está, pues, Tlaxcala, Morelos, los pequeños, ¿no? Los de extensión territorial pequeña. Y queremos ver qué tanto porcentaje y cuántos grados me representan estos 12 estados en una gráfica circular. Entonces se hace por regla de 3. Ahí cuando ustedes pasen su apunte, pues lo van a leer muy a detalle y lo van a poder ir viendo. Aquí están algunas gráficas. Este es un histograma. Estoy yendo rápido porque ahorita lo vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer ese histograma. También vamos a hacer el polígono de frecuencias. Vamos a hacer la ojiva. Vamos a hacer esta gráfica de barras, ¿sí? Y la circular y el diagrama de puntos, ¿no? Y luego las medidas descriptivas. Eso tal vez no nos dé tiempo verlo ahora, pero es importante que sepan que está ahí. Entonces vamos a compartir, vamos a bajar un conjunto de datos. Vamos a iniciar así como si ustedes lo estuvieran haciendo. Voy a abrir una nueva página y vamos a poner INEGI. Entonces vamos a poner aquí, vamos a compartir pantalla. Ahí está una nueva hoja de el navegador y vamos a poner www.inegi y vamos a sacar algunos datos, ¿no? Puede ser de población, puede ser de migración, puede ser del índice nacional de precios. Aquí están todas la información. Generalmente tomamos pues vamos a ver, no sé si hay de desempleo, pudiera ser. A ver, desempleo. Si hubiera para todos los estados, ¿no? Que sean 32 estados, puede ser que sí, ¿no? O por años, por tiempos, no lo sé. Tabulados,
Nos vamos a tabulados. Después vamos a, dice desocupación. Vamos a ver alguna variable. Puede ser en general las cifras originales. Tasa de desocupación urbana agregado de 32 ciudades. No sé si sean las capitales, ¿no? Pero vamos a ver si me cambió de pestaña. No sé si lo sigan viendo aún así. Si no, pues volvemos a compartir para que vean lo que nos está dando. Entonces, de 32 ciudades, y dice hombre 3.95, es el porcentaje, ¿no? Por meses. Para el ejemplo no nos serviría de mucho, ¿no? No nos sirve de mucho porque nada más serían 12 datos para 2019, 12 para 2020. Vamos a buscar algún otro conjunto de datos. Vamos a regresarnos a INEGI. Vamos a poner www.inegi. Bueno, nada más con que ponga la I ya me aparece INEGI. Lo que quiero es descargar unos datos, que sean muchos datos, que sean varios datos. Vamos a entrar a poblaciones, luego lo que tiene tabulados puede ser natalidad, puede ser mortalidad. Vamos a ver natalidad, tabulados. Luego, nacimientos registrados por entidad federativa. A ver, vamos a ver ese, ¿no? El primero, le damos permitir y me cambia de pestaña. Por si acaso no lo siguen viendo, pues le cambiamos, volvemos a compartir. Ahí están por estados, ¿sí? 2018, 2019, 2020. Los vamos a descargar, vamos a ponerle que exportar en XLS. A ver si los abre. Bueno, no, creo que no lo hizo. A ver, ya. Debe de descargar. Ahí dice natalidad 01 XLS. Voy a abrir el archivo. Abro el archivo, me lo abre en Excel. Y vamos a encontrar todas esas medidas. Seguramente dejaron de ver la pantalla porque me llevó al Excel. Y vamos a ponerle donde debe ser ¿no? Es ese, nacimientos registrados por entidad federativa, habilitar edición. Y se ha detenido la función porque la ventana compartida está cerrada. Bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a volver a compartir. Dijo que estaba cerrada. Tiene un error, ¿no? Nacimientos registrados, natalidad. A ver, debe ser esa, ¿no? Es esa la información. Entonces, ahí están los datos. Decíamos que van a ustedes a conservar el original, ¿sí? Y van a llevarse a otra hoja, aquí donde está el más, le dan el más, y pueden ustedes, está el total, ¿no? Para toda la República Mexicana, pero vamos a llevarnos desde Aguascalientes hasta Zacatecas, ¿no? Que es en el extranjero. ¿Quién sabe qué significa ese dato, no? Que cómo lo registraron. Tal vez algún mexicano que nació en el extranjero o que tal vez se hizo adoptar la nacionalidad seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo vamos a llevar, ¿no? El extranjero, ¿no? Vamos a ver, mujeres, hombres, el que queramos analizar, puede ser hombres o mujeres. Hay un total para 2020
o podemos analizar el total, ¿no? De nacimientos. Entonces vamos a poner desde Aguascalientes hasta Zacatecas y vamos a llevarlo a la hoja que tenemos ahí. Debe de coincidir, ¿no? Deben de cada uno de los estados tener su propio valor. Entonces tenemos ahí los datos. Tenemos los datos. ¿Cómo calculamos cómo calculamos la media, la mediana, la moda? Podemos ir haciendo una pequeña tablita, ¿no? Por aquí. Y podemos poner, por ejemplo, medidas descriptivas, y le ponemos de tendencia central, y abajo ponemos media, y a un lado pues calculamos la media. Y primero lo que hacemos es ponerle un nombre, ¿no? A este vector de datos, ¿sí? A este vector de datos le podemos poner un nombre que se llame conjunto de datos. Aquí donde dice B1 le podemos cambiar nombre y le podemos poner FF, ¿no? Sé cualquier letra, cualquier número, ¿no? Números no aceptan, ¿no? Puede ser cualquier letra, pero nos tenemos que acordar, y como en este caso, si lo vuelvo a seleccionar, vean que ya me aparece que se llama FF, ¿no? ¿Sí? Se puede llamar datos, se puede llamar vector datos, como ustedes quieran, ¿no? Le ponemos en media, le ponemos igual, promedio, y como el conjunto de datos se llama FF, entonces le damos enter. Esta es la media. Y luego la mediana, también podemos poner mediana y ponemos adelante igual. Cuando lleva el igual es que viene la fórmula, viene lo que vamos a calcular. Mediana. Y el conjunto de datos se llama FF. Entonces podemos poner ahí la mediana. Luego la moda y ponen igual, moda. Seguramente esa no va a existir, no va a haber valores que se repitan, ¿no? El conjunto de datos se llama FF, entonces Enter dice que no disponible. A veces les aparece no NA, not available, ¿no? En inglés les pone esas. Luego, medidas de tendencia, medidas descriptivas de dispersión, ¿sí? Medidas descriptivas de dispersión. ¿Y cuáles son esas medidas descriptivas de dispersión? Pues va a ser la desviación media. A ver si nos da la desviación media así directamente, ¿no? Desviación media. Y no tendríamos que calcular las desviaciones y luego los valores absolutos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, esto no, todavía no voy a ordenar esto. Voy a poner igual a ver si me aparece desviación promedio le llama, ¿no? ¿Sí? Vean que si le doy clic en desviación promedio, dice devuelve el promedio de las desviaciones absolutas, valores absolutos, ¿no? De la media de los puntos de datos. Entonces voy a seleccionar esa. El conjunto de datos se llama FF y le doy enter. Luego también la varianza. Ahí nos ponen igual, var, y nos da la varianza. Esta aquí, ¿no? Var, podemos seleccionar esa. El dato se llama FF, entonces es enter. Luego la desviación estándar. Y vamos a poner, bueno, aquí me faltó una letra, desviación estándar. Y ponemos a un lado, ponemos igual a desviación estándar. Y le damos
paréntesis, y el conjunto de datos se llama FF, entonces es enter. Luego, el coeficiente de variación, vamos a ver si nos los da directamente. El coeficiente de variación, y va a ser igual a, no sé cómo lo escriba, a ver, coeficiente, está coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría, no está, entonces, ¿qué vamos a poner? Decíamos que era la desviación estándar entre la media, ¿no? Vamos a seleccionar esa celda y luego entre la media, entre la media y entre, este es el coeficiente de variación. ¿Sí? Ya una vez que tienen sus medidas de tendencia central y dispersión, pueden ustedes ordenar esto, por ejemplo, ponerle en número, creo que era en número, no es en número, debe ser, aquí vean que nos aparece todo lo demás, ¿no? Alineación, combinar celdas, combinamos las celdas, también en medidas descriptivas de dispersión podemos combinar las celdas, alineación y combinar celdas y aceptamos. Podemos hacer una pequeña una pequeña tablita. Una tablita, vamos a ponerle en que primero que quede pues centrado, que sean negritas, le podemos poner un color de fondo, sí, puede ser algo así. Luego medidas de dispersión, también centrado, podemos ponerlo centrado, también un color, negritas, y ya tienen sus tablas, ¿no? Pueden, ponerle todos los bordes, sí, todos los bordes. Creo que esto, no sé, podemos combinar las celdas, no, podemos poner todos los bordes. Si ya ustedes lo agrupan como, podemos combinar las celdas estas dos, ¿no? Podemos combinar para que no queden ahí. Podemos ponerle combinar celdas. Bueno, pero combinarlas implica que me va a dejar todos en uno solo, entonces tendrá que ser uno por uno, ¿no? Combinar celdas, bueno, para que quede un poco más grande, ¿no? Nada más. Y luego también alineación, combinar celdas. Ya esa es su presentación, ya ustedes eligen cómo quieren presentar esos datos en una tablita. Si va a llevar todos sus bordes, si va a llevar algún color de fondo, ¿sí? Entonces le ponen ahí combinar celdas, aceptar, y podemos nuevamente poner todos los bordes, ¿sí? Aquí tenemos nuestra tablita. En la parte de arriba también podemos poner todos los bordes, ¿sí? Ya esa es la presentación de ustedes. Creo que estas dos, no sé, a ver qué tanto es. Vamos a quitarle el combinar celdas. Bueno, ahorita lo seguimos, seguimos dándole la presentación. Ya tenemos las medidas, ¿sí? Ahora, si queremos construir una tabla de distribución de frecuencias, vamos a poner aquí, tabla de distribución de frecuencias, tabla de distribución de frecuencias. Es muy importante el procedimiento. Bueno, tienen que poner mucha atención porque vamos a estar poniendo cuántas clases quiero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas clases quiero? Voy a poner aquí clases. Clases son como los subgrupos, ¿no? Si quiero, por ejemplo, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases, ¿no?
Luego, quiero, qué más lleva la tabla de distribución de frecuencias? Pues vamos a calcular algunas cosas, ¿no? Vamos a poner valor máximo, valor máximo, valor máximo, ¿sí? ¿Cuál es el valor máximo? Le voy a poner máximo de ese conjunto de datos. El conjunto de datos se llama FF, ¿no? Entonces le damos Enter. Ese es el valor máximo. Ahora el valor mínimo, valor mínimo, valor mínimo. Ponemos igual min y también FF y Enter, ¿sí? El valor máximo, el valor mínimo, el valor máximo, el valor mínimo. Tengo dos valores, el valor máximo de este conjunto de datos y el valor mínimo, ¿sí?, de ese conjunto de datos. Quiero el rango de datos, rango de datos, rango de datos. Pongo igual a el máximo menos el mínimo, ¿sí? El rango de datos es el máximo menos el mínimo, ¿sí? Los dos anteriores los resto. Ahora, quiero el ancho de intervalo. Voy a poner ancho de intervalo, ancho de intervalo. ¿Sí? ¿Cómo calculo el ancho de intervalo? Pues tengo el rango, que es la amplitud de los datos. Si tengo la amplitud, entonces voy a dividir ese rango de datos, este rango, entre el número de clases, que son 6, ¿no? Entre 6. Y me da un ancho de intervalo de 40.522. 40.522, ¿sí? Ese es el ancho de intervalo. O sea, aquí voy a poner el límite inferior del intervalo, inferior. Le vamos a llamar límite completamente, ¿no? Para que no exista alguna límite inferior del intervalo. ¿Cuál va a ser el límite inferior? El primero, pues va a ser un número antes del mínimo, un número antes del mínimo. Si este es 10.805, el límite inferior va a ser 10.804. ¿Para qué? Para que cubra todo ese ancho. Sí, deben ustedes pensar que aquí tengo, por ejemplo, el 10.805 y se siguen los datos y luego llego hasta el 253.938. Todo esto es un ancho es un intervalo, ¿sí? Todo ese es un intervalo. Entonces quiero cubrir todo este ancho de intervalo. Tengo que poner uno mínimo, uno antes del mínimo, para que llegue también acá uno más después, ¿no? Para que me cubra toda esta amplitud, todo este ancho de intervalo, todo este rango de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces debo de poner el límite inferior, un número menor del mínimo va a ser igual a 10.804, ¿sí? El límite superior, vamos a poner ahí límite superior del intervalo. ¿Cuál va a ser el límite superior? Va a ser el límite inferior más el ancho del intervalo, más el ancho del intervalo. Puedo aumentarle 1, puedo aumentar 1 para cubrir el rango completo de datos. Puedo poner más 40.523, por ejemplo, ¿no? Más 40.523. Le aumento 1 y ya está. Entonces tengo el límite inferior y el límite superior. Ahora, aquí también va a ser la parte 2, la clase 2, va a ser igual al límite inferior más el ancho de intervalo, que es 40.500, pero 23, ¿no? Le agrego 1. ¿A cuál debo de llegar aquí? Pues al máximo, ¿no? Debo de cubrir todo el máximo, todo el valor máximo.
Entonces ya una vez que tengo eso, lo puedo copiar, ¿no? Hacia abajo. Este también lo copio hacia abajo. Lo copio hacia abajo. Vean que llegué a 253,942. Son 3 números mayores que el máximo, 53,938. Quiere decir que está bien, estoy uno antes del mínimo aquí y 3 después del máximo. Entonces, en todo este que he construido, cubro todo el rango de datos, ¿sí? Todo el rango de datos, desde el mínimo hasta el máximo, ¿sí? Ahora, tengo que calcular, aquí pudiera yo poner los intervalos, puedo poner el intervalo, es decir, el intervalo voy a ponerlo sin igual y va a quedar desde un paréntesis, voy a poner 10,804, coma 51,000, los tengo que copiar, ¿no? 327 y arriba pongo un corchete. El corchete es al 93, creo, ¿no? Al 93. Es al 93. En el que sigue pongo también 51,327, 91,850. Algunos que tengan su Excel bien instalado y todo, aquí les va a dar todas las opciones, ¿no? El Excel va a entender que están copiando estos datos. Entonces se los va a poner como que ya lo pongan, vean ahí, ya lo puso, ¿no? 91,850, todos, ¿no? Ya los va poniendo. Ya me los puso automáticamente. 253,942. Ahora, lo que quiero son las frecuencias. Entonces voy a poner aquí, puedo poner marca de clase primero, ¿no? Marca de clase. La marca de clase es el promedio de las clases. Va a ser el límite inferior más el límite superior entre 2. Es el punto medio de la clase, ¿sí? De estos dos, límite superior más límite superior, límite inferior más límite superior entre 2. Una vez que hago eso, pues ya lo puedo copiar, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Y ese es un número representativo de la clase. ¿Cómo calculo la frecuencia? La frecuencia. Este ya es un procedimiento que deben de poner mucha atención. ¿Qué voy a hacer? Deben de aprendérselo, ¿no? Es hacia abajo, seleccionan, ¿sí? Seleccionan, pero no así como si estuvieran copiando, sino todo seleccionan, ¿sí? Seleccionan. Una vez que seleccionan, le dan F2, y queda parpadeando ahí el cursor. Luego escriben igual, frecuencia, y ya les aparece ahí frecuencia, ¿sí? Luego datos, ¿qué datos son? Aquí me piden los datos. ¿Se acuerdan que los datos eran FF? Es el vector de datos de los estados, ¿no? Luego me piden los grupos. Los grupos van a poner el límite superior, ¿sí? Cierran el paréntesis, pero lo dejan así, le dan control, presionan control, shift y enter, ¿sí? Ya me cuenta cuáles son las frecuencias, ¿no? 17, 8, 4, 2, 0 y 1. Quiere decir que en este intervalo de 2 millones, no, 213,419 a 253,942, hay un solo estado que nacieron entre este intervalo, ¿no? Sí es nacimientos, ¿no? ¿Qué variable era? Eran nacimientos, creo, ¿no? Las cifras se refieren a nacimientos registrados por entidad federativa. Entonces, los que en un estado nada más nacieron entre esta cantidad, ¿no? En ese intervalo, ¿sí? Por ejemplo, 17 estados
tuvieron nacieron entre 10.804 niños, deben ser, a 51.327, ¿sí? Si quisiéramos hacer un histograma, tenemos que graficar pues esto de aquí, ¿no? Poner así y podemos poner insertar y le pone el histograma. A ver, ¿dónde está el histograma? Debe ser ese de ahí, ¿no? Debe ser ese. Es ese, ¿sí? Ahí está el histograma. Ya aquí ustedes pueden poner pues algún conjunto de datos, ¿no? Les pide aquí el tipo de eje, cuáles vamos a poner. Tal vez pudiéramos poner a ver, ¿qué pasa si seleccionamos? ¿Qué pasa si seleccionamos dos, ¿no? Vamos a poner suprimir. ¿Qué pasa si selecciono el intervalo? El intervalo con la frecuencia. Para seleccionar dos tienen que mantener presionada la tecla control, ¿no? Intervalo y frecuencia y le dan insertar y le ponemos el histograma. A ver si me da. Si me da, vean los intervalos, ¿no? En la parte del eje de las X, ¿sí? Ahí está. Pueden ustedes ver ahí que aquí abajo están los intervalos, ¿sí? Entonces está el intervalo con el número, con la cantidad de estados, ¿sí? Tienen que aprenderse ese procedimiento, ¿no? Bueno, esta gráfica la vamos a dejar, la vamos a poner un poco más abajo. Después de la frecuencia, vamos a poner la frecuencia absoluta, ¿no? Esta es a esto se le llama frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta. Luego la frecuencia absoluta acumulada. Ahorita lo voy a dejar así. Luego frecuencia absoluta, frecuencia, vamos a llamarle FREC para que no ocupe tanto espacio, absoluta acumulada, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo va a ser la acumulada? La acumulada, pues tengo que, el primero va a ser ese número, ¿sí? Luego el segundo es el primero más el 8, ¿sí? Y le doy enter. Una vez que ya me entendió Excel lo que estoy haciendo, pues nada más lo bajo así, ¿no? ¿Sí? Vean que la suma total es 32, son 32 estados, ¿sí? La frecuencia relativa, aquí puedo poner suma, ¿no? Puedo poner suma. Por ejemplo, aquí vamos a escribir lo que es suma y ponemos aquí igual suma de estos, ¿no? Estos así y enter, ¿no? Son 32. ¿Para qué hice eso? Para calcular la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Pues va a ser igual a cada uno entre el total, entre el total. Ese total quiero que permanezca fijo, porque si no, se recorre hacia abajo del 32, se va recorriendo y lo marca como división entre cero, pongo peso y nada más copio hacia abajo. Esto de aquí, eso se copia hacia abajo. Entonces vean que ya tengo la frecuencia relativa. Esto debe dar 1 igual a suma de estos porcentajes, de estos valores en decimales, y debe ser de 1. ¿Sí? Lo mismo la frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada. El primer número, pues es ese, ¿no? ¿Sí? Luego el siguiente es la anterior más punto 25, ¿sí? Y entonces pongo ahora hacia abajo copiado, ¿no?
¿sí? Y debe ser 1. ¿Para qué me sirve la frecuencia relativa acumulada? Pues es para hacer la ojiva, por ejemplo, ¿no? Si selecciono la marca de clase con la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Y le doy gráfica, insertar una gráfica de línea, por ejemplo esa, ¿sí? Debe de darme una, a ver, creo que no me la va a dar, ¿no? A ver cómo quedaría. Debe ser a ver, vamos a seleccionar uno y ahorita vemos cómo queda. A ver, así. No, es que me grafica doble, ¿no? Me grafica las celdas que estoy poniendo, ¿no? Entonces vamos a poner suprimir. Nada más la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Vamos a graficar nada más la frecuencia relativa acumulada. Quería que me pusiera las marcas de clase abajo con la frecuencia relativa acumulada. Debe de poderse, pero vamos a tardar ahí buscándole, ¿no? Es esa la frecuencia relativa acumulada y esa gráfica se le llama ojiva. Podemos darle insertar gráfico que me ponga los puntos, ¿no? ¿Sí? Vean que los puntos siempre van en orden ascendente porque es la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? A esta gráfica se le llama ojiva, ¿sí? Aquí le pueden poner ustedes el nombre, ¿no? Que se llama ojiva, ¿sí? Creo que no nos va a dar tiempo a hacer ahora la circular, pero la vamos a construir el lunes. Vamos a hacer la circular, ¿sí? Entonces, toda esta tabla de distribución de frecuencias está ahí escrita en el apunte ese que hicimos, que ustedes están copiando. Entonces, ahora ya pueden copiar hasta la tabla de distribución de frecuencias. ¿Dónde está la tabla de distribución de frecuencias? Bueno, primero voy a abrir el archivo y después, ¿dónde está? Análisis. Ahí está. Entonces, vamos a compartir para que veamos dónde está todo eso que hemos explicado ahora. Sí, por ahí está esa es las medidas descriptivas para la tabla de distribución de frecuencias. Eso no lo hicimos, eso, la ojiva sí, sí, esa ojiva sí, porcentaje de estados, ese no lo hicimos, el histograma sí, y la tabla de distribución de frecuencias es esa, la clase, el intervalo, la marca de clase, la frecuencia, la acumulada, la relativa, relativa acumulada, y nos faltaron los grados, ¿sí? Ya saben que la frecuencia, pues sale con seleccionando primero F2, después ponen igual frecuencia, seleccionan los datos, las bandejas de datos. Las bandejas son los límites superiores, ¿sí? Y les cuenta automáticamente, ¿sí? Esa fue la tabla de distribución de frecuencias. Aquí es como se sacó el rango de datos entre el número de clases, nos da el ancho de clase. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo, tenemos el mínimo, el máximo, el rango, el número de clases, el ancho de clase. ¿Sí? Entonces, aquí está cómo se fue sumando. Y está explicado. Nos faltó hacer algunas gráficas nada más. Pero el lunes, si quieren el lunes, descargamos otro conjunto de datos y volvemos a repetir el procedimiento hasta que les quede claro, ¿no? Escriban su nombre en el chat antes de irse y nos vemos el lunes porque ya se nos acabó el tiempo. Profe, a mi Sí. compañera Ania la sacó la aplicación y ya no pudo volver a entrar. Ok. Sí, está bien. Creo que no hay nadie en sala de espera. Bueno, nos vemos el lunes. Hasta profe, buen día. Nos vemos. Disculpe, tengo una duda. Hasta luego. Sí.
Debemos de hacer 2 ejercicios, aparte de los que están en la actividad que nos subió. Bueno, o ejercicios Sí, que que hacer. propongamos nosotros, ¿no? Sí, sí, exacto. Ok. Y Sí. la siguiente clase tendremos que hacer otro, ¿no? Y agregarlo al documento. Sí, Ah, ok. Gracias, profesor. sí.